Síguese gozando, hermano, porque lo mejor está por venir. Hermanos, Dios les bendiga. Ha llegado el momento de ofrendar. Voy a leer un texto de la Biblia. El Señor nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios 9:6. El Señor es maravilloso. Conmigo ha sido tan especial. En este tiempo que estamos viviendo, el Señor me ha bendecido grandemente. Supuestamente íbamos a tener menos de lo que teníamos antes, ahora tengo más, porque el Señor me lo ha multiplicado. Pero el Señor dice que hay que sembrar. Y yo trato de hacer lo que el Señor me dice, trato de ser obediente a su palabra. Yo creo que si quieren bendiciones, tienen que sembrar. Y así como siembren, así van a cosechar. Es lo que dice la palabra del Señor. Y el que quiera recibir más de lo que tiene, siembre generosamente. En estos tiempos que estamos viviendo, la manera de poder ofrendar es por medio de la aplicación Venmo o por el P.O. Box de la iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente. Muy buenas noches, iglesia. Qué gusto me da nuevamente llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios sociales. Y estamos estudiando el libro de Josué y estamos por iniciar el tema, el cruce del Jordán. Y verdaderamente es algo tan admirable como Dios hace milagros, portentos, que uno se queda asombrado realmente. Y iglesia, voy a pedirles que hagamos una oración y entonces estaremos comenzando el estudio de esta noche. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y en este momento, Dios mío, te ruego que la bendición tuya venga sobre cada familia, sobre cada hermano, hermana, amigo que nos está escuchando. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu palabra sea consuelo, sea fortaleza, aumente nuestra fe y sea aliciente para nuestras vidas, aliciente espiritual y aliciente moral, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, gracias nuevamente por sintonizarnos y los que están siguiendo la secuencia y el capítulo 4 de Josué. Debemos de recordar que Josué es el primer libro en la categoría de aquellos que nos han hecho el favor de clasificar los libros de la Biblia. Primero está la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y luego siguen los libros históricos, comenzando con Josué hasta el libro de Esdras. Así que en este momento vamos a continuar, y en primer lugar quisiera decirles que el libro de Josué es un libro muy hermoso que nos habla de la conquista de Canaán. Y por supuesto lleva el nombre del conquistador, a quien Dios usó como el sucesor del gran siervo de Dios, Moisés. Iglesia, en primer lugar, el nombre de Josué significa Salvador y es el hebreo de Jesús. Yeshua, o sea Josué, y el nombre de Jesús es lo mismo. Entonces podemos ver que cuando hablamos de Josué, su nombre quiere decir Salvador, o Dios es salvación. Entonces vemos que al comenzar el capítulo 3, y quisiera leer el capítulo 3 para que estemos al tanto y podamos captar, tener un panorama, una idea de lo que
estaremos hablando en esta noche. En primer lugar, el versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Quiero repetir este hermoso versículo. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaron el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Frente al mar rojo, el pueblo, ahí fue donde el pueblo pasó y se confundió, pero en esta ocasión, iglesia, vemos de que el pueblo no estaba pasando el Mar Rojo, sino que estaba pasando el río Jordán, y que queremos hacer una diferencia, y también queremos en esta noche ver que nosotros entendamos qué diferencia hubo cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, y en esta ocasión estaba cruzando el río Jordán. Estaré hablando respecto a eso. En primer lugar, vamos al principio del capítulo para que veamos lo que sucedió, cómo Josué estaba dando las directrices y estaba dando, por así decirlo, las instrucciones
de cómo iban a hacer las cosas antes de pasar el Jordán. Y la palabra del Señor es bien específica cuando dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y posaron allí antes de pasarlo. Estaban en Sitín, que era el valle de las acacias, y ahí luego partieron muy temprano de mañana y llegaron hasta el Jordán. Y cuando llegaron al Jordán, ahí estuvieron posando. En otras palabras, se detuvieron al llegar al río Jordán. Esta era una experiencia muy hermosa porque los israelitas estaban a punto de cruzar la Transjordania, o sea, cruzar al otro lado del Jordán. Y realmente era algo, digo, histórico, y vuelvo a reiterarlo, porque estaban a punto de cumplir aquella gran promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, de heredar la tierra prometida. Ellos estaban verdaderamente haciendo historia, porque estaban a punto de cruzar el Jordán y poner un pie en la tierra de Canaán. Entonces, iglesia, vemos que Dios siempre nos da buenas sorpresas, y para información de todos, el pueblo estaba a punto de entrar a una tierra desconocida para ellos. Solo sabían que era una tierra que fluía leche y miel, pero, iglesia, nunca habían caminado en este lugar. Y era la primera vez que el pueblo de Israel iba a experimentar esa experiencia gloriosa de decir: esta es la tierra que el Señor le prometió a nuestros antepasados. Y el versículo 2 dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. En otras palabras, llegaron al área cerca del Jordán y allí acamparon por 3 días. Y luego, después de que los oficiales recorrieron el campamento, mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Como podemos ver, las instrucciones eran claras. El arca tenía que ir al frente, el arca de Dios, el arca del pacto. Y detrás del arca del pacto iba a marchar el pueblo para ir en pos de ella. En otras palabras, el arca del pacto era llevada por los sacerdotes asignados, porque recordemos que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios y era un lugar muy santo, y las personas que la llevaban tenían que ser sacerdotes, pero sacerdotes elegidos para poder llevar esta arca del pacto que representaba la misma gloria y presencia del Señor. Y en este caso, la gloria de Dios, el Señor iba al frente y el pueblo iba detrás del arca del pacto. Y se explica en el versículo 4, donde dice que como ellos no conocían el camino, los sacerdotes les tenían que guiar para que ellos pudieran caminar en rumbo a donde el Señor quería que ellos caminaran. Y vemos que el Señor pone una distancia y dice en el versículo 4, pero entre vosotros y ella, o sea, entre el pueblo y el arca del pacto, tenía que haber una distancia como de 2000 codos, y ellos no podían acercarse más a ella. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, nos dice: ellos los guiarán a ustedes porque ustedes no conocen el camino, pero no se acerquen al arca, mantengan por lo menos 1 kilómetro de distancia. En otras palabras, la distancia de 2000 codos es traducida como 1 kilómetro de distancia, en la cual el pueblo tenía que caminar detrás del arca y había entre medio 1 kilómetro. Ahora bien, nosotros podemos ver que Josué le sigue dando más directrices o más consejos en relación de cómo iban a hacer todas las cosas.
y las cosas tenían que hacerse correctamente de acuerdo a la santa voluntad del Señor. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Josué les dice: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas, o hará portentos, milagros. Y el asunto de esto es de que el pueblo tenía que acercarse a Dios. Tenían que poner sus vidas delante de la presencia de Dios y arreglarse delante de la presencia del Señor. Ponerse a cuenta, en otras palabras, y pedirle al Señor posiblemente perdón por sus fallas, por sus pecados. Tenían que estar bien, tenían que estar viviendo correctamente delante del Señor, porque lo que iban a estar presenciando era la misma gloria de Dios y la presencia de Dios que se iba a manifestar en medio del pueblo de Israel. Por supuesto, sabemos que era el cruce del Jordán. Y en el versículo subsiguiente, que es el versículo 7, es donde nosotros podemos ver que el Señor habla con Josué y le dice, y voy a leerlo textualmente, el versículo 7, cuando dice: Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Iglesia, esta es una manera de reafirmar lo que Dios ya le había dicho a Josué, que como estaba o como estuvo con el gran líder Moisés, el gran guiador del pueblo de Israel, ahora que él había fallecido, de la misma manera Dios reafirmaba a Josué que él lo iba a acompañar, que él lo iba a respaldar en el ministerio, y el pueblo de Israel vería de que verdaderamente, así como Dios había estado con Moisés, ahora la presencia de Dios y el respaldo de Dios estaba con Josué, para que el pueblo lo respetara y para que el pueblo también lo apoyara en las empresas de la conquista de Canaán. Y el Señor le dice para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Y el versículo 8 dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. En otras palabras, le dice a los sacerdotes: entren al agua del río. Cuando ustedes entren, cuando ya sus pies estén dentro de las aguas del Jordán, entonces pararéis. Y así hicieron los sacerdotes. Caminaron un poco en las aguas del Jordán, porque ese era el mandamiento que el Señor les había dado, y cuando entraran a cierta distancia dentro del Jordán, ahí tenían que parar. Y ahí iba a suceder el gran milagro que Dios estaba a punto de concederles. El gran milagro que Dios estaba a punto de hacer para que viera Israel de que ellos creían y tenían a un Dios vivo. Recordando también, como dice Hebreos capítulo 13 y versículo 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jehová, que es un nombre que abarca los tres tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Es el mismo que hizo los milagros a Abraham, a Moisés, y ahora los seguía haciendo con Josué, y los iba a seguir haciendo por toda la vida, por toda la eternidad, porque Dios es eterno. Amén. Entonces, vemos que los sacerdotes y el pueblo tenían un requisito que cumplir, y el requisito era la obediencia. Iglesia, cuando hablamos de obediencia, es algo que Dios requiere de cada uno de nosotros. La obediencia es algo que todos debemos de tener en relación a la voluntad del Señor.
Si no somos obedientes, no vamos a ir muy lejos. Pero si somos obedientes a la voz de Dios, al mandato de Dios, a lo que Dios nos pide, entonces, iglesia, nosotros vamos a ser bendecidos, porque el Señor bendice a los obedientes. Y en este caso, los sacerdotes y el pueblo, y aún el mismo Josué, todos entraban dentro del requisito de la obediencia. Y vemos que en el versículo 10, versículo 9 primeramente, dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Amén. Josué estaba dando las directrices y les dice: acérquense y escuchen la palabra de Jehová vuestro Dios. Y el versículo 10 dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Todas estas naciones que se acaban de mencionar habitaban en Canaán, y todas estas personas iban a ser sacadas. Estuvimos hablando en los estudios previos que estas naciones verdaderamente se habían apartado totalmente de lo que era la voluntad de Dios y hacían cosas perversas, cosas pecaminosas. La maldad de ellos había llegado de tal manera delante de la presencia de Dios que el Señor los iba a castigar. Y por no haber honrado a Dios como debían de haberle honrado, ellos iban a ser sacados de una tierra que fluía leche y miel, una tierra que Dios le había dado al pueblo y que lamentablemente no la habían apreciado, sino se habían alejado del propósito divino. Y vemos al pueblo de Israel que Dios lo iba a usar como un instrumento de castigo, un instrumento para pelear contra estas personas, vencerlas y desalojarlas de la tierra que Dios quería darle a Israel. Pero previamente, como dije, era por causa del castigo que Dios estaba enviando para sacar a estas personas del pueblo o la tierra de Canaán. Y en el versículo 11 dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué le estaba dando las directrices y les decía que el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Me gusta mucho la expresión y la manera en que describe Josué a Dios, diciendo que el Señor es el Señor de toda la tierra. Amén. De todo el planeta Tierra. Y cuando hablamos de que Él es el Señor de la tierra, Él da la tierra a quien quiere, y si es necesario, Él quita la tierra a quien Él también quiere. Porque recordemos que así como Dios da, Dios también quita. Dios puede bendecir y puede quitar también su bendición. Y en este caso, Josué está haciendo énfasis en decir de que Dios es el Señor de toda la tierra. Me recuerda mucho el Salmo 24, versículo 1, que dice que de Jehová es la tierra, es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, podemos ver que el Señor de toda la tierra estaba con ellos, iba a pasar delante de ellos, y por supuesto en representación el arca del pacto que estaba indicando que la presencia de Dios iba con ellos, tenía que ir delante para que reconocieran, iglesia, que Dios siempre tiene que ir adelante, nosotros vamos detrás. Él es el que guía, Él es el que dirige, y nosotros sigamos sus pasos y sigamos sus directrices para que nos vaya bien y obtengamos grandes victorias en el nombre del Señor. Y el versículo 12 dice: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Este versículo tiene mucho que ver con el capítulo 4, o sea, el capítulo subsiguiente,
en donde se nos dice que estos 12 hombres fueron llamados con un propósito, fueron elegidos uno de cada tribu, y estos hombres iban a tomar piedras del río Jordán y las iban a llevar al otro lado de la Transjordania para poder llevarlas a la ciudad de Gilgal y ahí hacer un monumento que iba a recordar al pueblo de Israel que ellos y sus hijos cruzaron el Jordán de una manera milagrosa. Iglesia, Dios tiene un propósito en todo y estos hombres habían sido elegidos, uno de cada tribu, para ese gran propósito de llevar las piedras y hacer el gran monumento para ser recordatorio de que ellos habían cruzado el río Jordán. Y luego el verso 13 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Entonces, vemos que los sacerdotes que llevaban el arca eran los que iban al frente. Las aguas del río Jordán, cuando pasara el arca del pacto y los sacerdotes, mejor dicho, empezaran a caminar en las aguas del Jordán y sus pies ya estuviesen dentro de las aguas, ellos se iban a detener. Y ahí es donde iba a suceder el milagro. Ahí es donde iba Dios a hacer un gran portento delante del pueblo de Israel. Las aguas se iban a dividir porque el poder de Dios iba a detener las aguas y el pueblo iba a caminar a través del río Jordán, pero en esta ocasión en seco. Y el versículo 14 dice, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, dice que cuando ellos entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán, dice entre paréntesis, suele desbordarse por todas sus orillas durante el tiempo de la siega. Era el tiempo de la siega y el Jordán estaba desbordado. En otras palabras, las aguas eran más amplias, había más agua en el Jordán. Las aguas estaban, por así decirlo, en su capacidad por el río Jordán. Y eso hace más grande el milagro porque en realidad el río se veía más ancho, había más aguas. Pero para Dios no hay nada imposible, sea un río pequeño, un río grande, o como en el caso del Mar Rojo, para Dios no hay imposible. El milagro tenía que ser hecho porque Dios iba delante de ellos. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice que el río estaba desbordado. Amén. Y el verso 16 dice que las aguas que venían de arriba, aquí está el milagro, iglesia, se detuvieron como en un montón. Debemos de recordar que la experiencia del Jordán y la experiencia del Mar Rojo era diferente, porque este era un río que las aguas corrían, mientras que en el mar las aguas estaban estables. Pero en este caso vemos que las aguas se detuvieron como en un montón, dice la palabra, y las otras aguas que iban corriendo se fueron. Iglesia, vemos el gran milagro que al detenerse las aguas del río de Jordán, ahora quedó un gran espacio para que el pueblo de Israel, que no eran pocos, sino eran muchos, imagínense todas las familias de Israel, todo el pueblo de Israel, que no eran miles, eran millones, los que habían, por así decirlo, crecido como familias, como nación. Verdaderamente esto tenía que ser un milagro muy grande, que el pueblo de Israel y sus hijos, toda la descendencia, podían ver que verdaderamente Dios estaba en el asunto. Amén.
Entonces las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y los que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¡Qué hermosa experiencia! Verdaderamente, cuando el pueblo empezó a cruzar, estaban llegando a la mera tierra prometida. Estaban llegando cerca de Jericó. Y en primer lugar, por supuesto, llegaron al oriente de Jericó y llegaron a una ciudad que se llama Gilgal, y ahí se detuvieron cuando cruzaron el Jordán. Todo el pueblo de Israel, me imagino que algunos iban hasta cantando alabanzas, iban alabando y bendiciendo el nombre del Señor. ¡Qué diferencia al cruce del Mar Rojo! Porque la Biblia me dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, el pueblo lo hizo de una forma apresurada, porque los egipcios venían detrás de ellos y previo a esa acción habían murmurado delante de la presencia de Dios y dijeron que porque el Señor no los había dejado morir allá en Egipto, donde había mejores sepulcros, y el pueblo estaba, por así decirlo, enojados y estaban desesperados antes del cruce del Jordán, perdón, del cruce del Mar Rojo. Pero en el cruce del Jordán era más diferente, porque ahí iba la gloria de Dios. Ellos estaban cruzando y sabían que Dios no los había dejado. Dios estaba con ellos. Iglesia, lo que yo puedo ver en esta ocasión, que el pueblo tenía más confianza en Dios. Ellos podían creer, ellos tenían la confianza de que Dios no los había dejado y que el mismo Dios Todopoderoso que los había ayudado a través del desierto estaba con ellos. Debemos de recordar, iglesia, que esta era una nueva generación, porque los que salieron de Egipto y los que cruzaron el Mar Rojo, todos habían muerto a través de los 40 años de peregrinación en el desierto. Y esta era una nueva generación. Era la generación que verdaderamente fue más obediente, una generación que tenía más fe, una generación que verdaderamente eran, por así decirlo, más dignos de entrar a la tierra prometida y heredar la gran promesa que Dios les había prometido a sus antepasados. Entonces vemos la gran diferencia del cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán. Entonces el pueblo empezó a caminar en estas aguas que estaban divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y dice la palabra en el versículo 17, el versículo subsiguiente: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Debemos de recordar que cuando los sacerdotes pasaron y se mojaron sus pies, ahí quedaron firmes, con fe, esperando el milagro. Pero cuando se secó el río Jordán, los sacerdotes no cruzaron el Jordán, se quedaron ahí firmes con el arca del pacto, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Verdaderamente, iglesia, que fue un milagro maravilloso. Algo que verdaderamente era para alabar y bendecir y exaltar el nombre del Señor, y por supuesto ellos podían sentir que la presencia de Dios estaba junto a ellos. Amén. Entonces podemos decir que frente al Mar Rojo, el pueblo se confundió y reclamó y estuvo en gran desesperación. Pero aquí en esta ocasión fue una gran victoria. Amén. Entonces, vemos que ya en el capítulo 14, después de que el pueblo hubo pasado, las 12 personas, que era uno de cada tribu, cada uno fue y por mandato de Josué fueron a tomar cada uno una piedra, y esa piedra la llevó a la tierra prometida, o sea, al otro lado del Jordán, y ahí llevaron estas piedras, y dice que estas piedras
las pusieron sobre sus hombros. Versículo 5 dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. En otras palabras, no eran tan pequeñas las piedras. Si las pusieron sobre su hombro, tienen que haber sido piedras de buen tamaño. Y el verso 6, estoy ya en el capítulo 4 para que me sigan. El 4 y versículo 6. Y dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderáis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras sirven o servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, y tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová se lo había dicho a Josué, conforme al número de las 12 tribus de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. En otras palabras, cruzaron a la tierra prometida. Era un lugar desconocido. Yo creo que muchas veces Dios nos sorprende, iglesia. Tenemos que caminar por fe. Tenemos que llegar a lugares donde nunca hemos caminado, a lugares donde nunca hemos estado. Y ahí es donde Dios se va a manifestar. Amén. Pero si nos quedamos estancados, si nos quedamos en un solo lugar, orando y pidiéndole al Señor, verdaderamente no va a pasar nada. Tenemos que caminar adelante, tenemos que por fe seguir adelante hacia donde el Señor nos lleva y alcanzar grandes victorias y alcanzar, iglesia, lo que Dios tiene para nosotros. Recuérdate, iglesia, que lo mejor está por venir. Amén. Y con el Señor lo mejor está por venir, porque Dios siempre nos va a sorprender con grandes bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 11 dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Admirablemente se quedaron allí en el Jordán hasta que pasó todo el pueblo. Iglesia, no pasaron 100, no pasaron miles, sino pasaron ya unos millones, porque ya eran demasiados los que habían nacido en el desierto. Amén. También dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Amén. En otras palabras, los que ya habían recibido su herencia al otro lado del Jordán, ellos eran Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos también pasaron y pasaron bien armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había ordenado y les había dicho. Y dice el número de las personas que iban de estas tribus, 3 tribus. Dice que eran como 40,000 hombres armados, listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Amén. El pueblo de Israel, una nación que durante los 40 años se había hecho verdaderamente un gran número de personas y que ahora ellos estaban listos y estaban ya dispuestos para ganar una gran batalla y que por supuesto recordar que Dios iba delante de ellos y el Señor iba a pelear por ellos. Amén. Y el versículo 14 dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Amén. El respaldo de Dios es lo que la gente quiere ver en un siervo de Dios. Que Dios se respalde, que Dios me respalde, que Dios sea conmigo. Amén. Y si Dios es contigo, líder, pastor o cualquier ministerio que tú tienes, si Dios es contigo y Dios te respalda, la gente no te va a ver a ti, va a ver el respaldo de Dios
en ti. Y en este caso pudieron ver que no era solamente Josué, era Dios el que lo estaba respaldando. Amén. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes subieron al lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar. Amén. Y empezaron a correr las aguas del río Jordán como antes. ¡Qué milagro más grande! Al salir los sacerdotes del Jordán en seco, pudieron observar todo el pueblo de Israel que las aguas volvieron a correr como antes, y el río Jordán volvió nuevamente a ampliarse. Amén. El río Jordán, esas aguas que estaban desbordadas, volvieron a su lugar. ¡Qué milagro más grande el que Dios hizo! Dios, iglesia, nos sorprende, porque recordemos que Dios va a hacer cosas grandes para bendición tuya y para bendición mía. Amén. Dios puede hacer cualquier cosa para guardarte, para ayudarte, para protegerte, para estar al lado tuyo, iglesia. Y la gente puede ver verdaderamente que Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios vivo, y Él cumple cada una de sus promesas. Amén. Y Josué, dice el versículo 20, erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, las 12 piedras que habían traído los 12 hombres elegidos de cada tribu, y dice que las erigió como un monumento. Y luego dice el versículo subsiguiente, el 21, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Vosotros les declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Amén. Y esa era la señal, las 12 piedras que habían erigido en la ciudad de Gilgal. Amén. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó de delante de vosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos vuestros días. Iglesia, una historia más, un milagro más que Dios hacía como una confirmación de su poder, de su majestad, y de que Él estaba verdaderamente respaldando a su pueblo en todo lo que ellos hacían, siempre y cuando el pueblo estuviera en la obediencia. Iglesia, estamos a punto de culminar este estudio en esta noche, y solamente me resta hacer una oración para que le pidamos al Señor la fortaleza, la sabiduría, y sobre todo que aumente nuestra fe y que aumente nuestra confianza en Él, y que nos haga recordar el Señor que todas sus promesas son para usted y son para mí, y tenemos que esperarlas, tenemos que creerlas firmemente, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús por enseñarnos nuevamente a través de tu palabra de que tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que peleas por tu pueblo, un Dios que estás, oh Señor, respaldando a aquellos que te aman, aquellos que son obedientes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido bendiciones para la iglesia, te pido bendiciones para aquellos que nos están escuchando y que están sintonizando este programa, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy, y la paz y la bendición y la gracia tuya sea con nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia, por habernos sintonizado en esta noche. Verdaderamente Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, y ahora solamente te decimos: sigue confiando en el Señor, sigue animado, sigue
con esa fuerza que Dios te da, siguiéndole y siendo fieles, porque recuérdate, nuestro Dios es fiel. Y la palabra de Dios dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios te bendiga, iglesia.